sobre esto. Y el título que tiene en esta parte de la Biblia es La obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es vital en todo lo que Dios hace. Ahí está el Espíritu. En todo lo que Dios ordena, ahí está el Espíritu. En todo lo que Dios ha planificado, ahí está el Espíritu presente. De hecho, nosotros estamos hoy en el camino porque el Espíritu de Dios nos da fuerza para seguir. Y Dios, cuando nos envía algo, también nos da la fuerza y la oportunidad de hacer lo que Él nos envía a hacer. Y Jesús de muchas maneras habló del Espíritu Santo. Y la Escritura le dice varios nombres a Él. Le llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. También le dice Espíritu de sabiduría. Le dice muchos nombres, pero todos ellos se refieren a la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y sin Él es imposible conocer a Dios, porque Él es quien nos convence a nosotros de pecado. Y cuando el hombre tiene la conciencia cauterizada, él mismo no se puede convencer de que está en pecado. Tiene el Espíritu que convencernos y dando a entender a nosotros de que realmente estamos en una situación mal delante de Dios, y ahí viene el convencimiento de pecado. Por eso, sin el Espíritu Santo no hay una iglesia que pueda triunfar. Sin el acompañamiento del Espíritu Santo no hay un creyente que pueda mantenerse firme y fiel a Dios, porque Él es quien nos ayuda a mantenernos fiel y firme. Algunos han malinterpretado a esta persona y la tienen como el menor de los tres, cuando los tres son iguales. Otros dicen que Él es una fuerza, pero la Biblia nos enseña de Él que reprende, que corrige, que tiene voluntad, que habla, que instruye, que fortalece, que da vida a los muertos. Y una fuerza no hace nada de eso. Una fuerza no puede revelarte nada, porque es un ser que no tiene vida. Pero como el Espíritu de Dios es vivo, tiene vida y da vida, Él lo puede hacer en nosotros. Por eso es importante que nosotros conozcamos quién es el Espíritu Santo y qué tan vital es su obra dentro de nuestras vidas. Dice la Escritura: ¿pedimos como conviene? No. Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Aún en nuestras oraciones, Él está ahí para dirigirnos cómo orar correctamente al Padre. Aún en lo que yo pido, Él está presente para ayudarme a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si sacamos al Espíritu Santo de la oración, ninguna oración sería contestada, porque nosotros pedimos como nos conviene a nosotros. Nosotros pedimos conforme a lo que queremos que Dios haga, pero el Espíritu intercede para que pidamos conforme a la voluntad del Padre. Y una oración que está conforme a la voluntad del Padre va a ser contestada. Pero una oración que no está conforme a la voluntad de Dios, por más fe que yo tenga al orar, no va a ser contestada. Otra cosa, el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios.
Y como Él la conoce, nos la revela a nosotros. Jesús dijo, el Espíritu nos revela al Padre. Entonces, sin el Espíritu yo no puedo conocer a Dios. Sin el Espíritu Santo yo no puedo conocer cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Entonces estamos hablando de una persona que es indispensable para nosotros. De una persona que es indispensable para que la iglesia pueda avanzar y hacer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu andaríamos sin rumbo, porque no sabríamos qué hacer. Sin el Espíritu no tendríamos dones espirituales. Como dice el apóstol Pablo, Corintios y Romanos, que el Espíritu da los dones como Él quiera, y que a todos nos ha repartido algún don. Y aún lo que hacemos para Dios lo podemos hacer porque el Espíritu nos ayuda a hacer eso para Él. Santo el nombre de Jesús. Y Jesús, en este capítulo, Él comienza a despedirse de sus discípulos y ellos se entristecieron. Se entristecieron porque Jesús se iba. Y si Jesús se va, iban a perder los beneficios que tenía andar con Él. Uno de ellos era que no tenían que ayunar. Jesús le pregunta, maestro, tus discípulos no oran ni ayunan como los de Juan. Jesús le dijo, el que está de boda no necesita ayunar, porque lo tenían a Él ahí. Y tenían la cobertura del Maestro. Y ninguna malicia podía tocarlo a ellos sin el permiso de Jesús. Y nada malo podía pasarle a ellos porque estaban bajo la cobertura de Cristo. Pero Jesús le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo va a ser que le conviene que Él se vaya si van a perder la compañía de Jesús? Si van a perder aquella persona que multiplica los panes y los peces, que si hay un muerto lo levanta, que si hay un enfermo lo sana, que si hay un ciego le devuelve la vista. ¿Cómo es posible que me va a convenir yo perder a alguien que todos los problemas que el hombre no puede solucionar, Él lo puede hacer? Santo Dios. Porque si Jesús se va, entonces viene el Espíritu Santo. Y por eso le convenía a los discípulos separarse de Jesús. Porque si no se separaban de Jesús, si Él no se separaba de ellos, entonces el Espíritu Santo no vendría sobre ellos. Te dirá, ¿y van a perder todos esos beneficios? Claro que no, porque Jesús le dijo que Él iba a enviar a otro consolador. Y esa palabra otro significa uno igual que el que se va. O sea que todo lo que Jesús hacía, ahora ellos con el Espíritu Santo lo pueden hacer. Que todo lo que iban a perder con la partida de Cristo lo iban a recuperar con la llegada del Espíritu Santo. Entonces esto les enseña a los discípulos que ya no iban a ser dependientes de la presencia física de Jesús en la tierra. No, porque ahora el Espíritu va a estar sobre ellos. ¿Cómo decir? Se fue el que tiene el poder, pero ahora de ese poder que Él tiene, me dieron a mí. Y Jesús dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes también harán. Pero con esa partida de Jesús, les tocó a ellos cultivar su propia fe.
Entonces ahora, como perdieron la cobertura de Cristo, ahora tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que ser zarandeados por el maligno, tienen que ser tentados, su fe tiene que ser probada, su vida tiene que ser embestida de muchas maneras para cultivar una verdadera relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios se fortalece cuando es puesta a prueba. Cuando mi fe es puesta a prueba, ahí es donde va a salir si tengo fe o si no tengo fe. Ahí es que podré desarrollar una verdadera relación con Dios. Y por eso le convenía a ellos que Cristo se fuera. Ahora nosotros de ese poder lo tenemos. Ahora ese espíritu que tiene poder para convencer, para sanar, para libertar, es el que está sobre nosotros. Y antes de que los discípulos iniciaran a predicar, luego de la muerte de Jesús, Él le dijo que se reúnan y que no salieran hasta que reciban el Espíritu Santo. Y se cumplió en Hechos 1: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahora, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron? Poder. Recibieron la capacidad para hacer cosas que antes no podían hacer. Recibieron la autoridad para hacer cosas que antes no la tenían. ¿Quién de nosotros podía orar por un enfermo siendo impío y que se sane? Porque no teníamos poder. ¿Quién de nosotros podía Dios usarlo? ¿O quién de nosotros podía hacer cosas, usar dones de lengua, de muchas otras maneras, o muchas otras dones, antes de conocer a Dios? No podíamos. Porque no teníamos el poder que da el Espíritu Santo. Pero como tenemos el poder que nos otorgó el Espíritu, sí podemos hacer esas cosas. ¿Qué otra cosa le dijo Jesús? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Y qué significa el convencimiento de pecado? Después del convencimiento de pecado, sigue el arrepentimiento. Cuando yo reconozco, cuando el Espíritu me hace reconocer que el camino que estoy transitando no está bien y decido cambiar, entonces ahí viene el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento siempre llega después del convencimiento de pecado. Porque si no hay un convencimiento de pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero como el Espíritu me reveló cuál era mi condición delante de Dios, ahora digo, yo quiero cambiar esa manera de vivir. Quiero conocer a ese Dios transformador y restaurador. Y con esta palabra, convencimiento de pecado, entonces viene la salvación. El Espíritu me convence, me arrepiento, lo acepto y me salvo. ¿Qué otra cosa va a hacer Él? De justicia. Va a convencer al mundo de justicia. Por cuanto Jesús va al Padre. Y según Romanos, ¿qué es la justicia de Dios? ¿O qué es la justificación? Es cuando los méritos de Cristo pasan a mí como creyente. Es cuando yo, siendo una persona
una vida totalmente lejos de Dios, ahora Dios me dice que yo soy justo. Pero no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo. Pero eso pasa a mí a través del Espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no le conoce. Así es. También de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido buscado. Aunque parezca contradictorio, siempre que Dios emite un juicio, lo hace sobre la base de la justicia y sobre la base del amor. Porque Dios nunca juzga a una persona que no se merece el juicio. Y todo el que recibe el juicio lo recibe porque hizo algo que merecía ese juicio. Por eso todos los juicios de Dios son justos. Pero también en esos juicios Dios muestra su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el juicio pudo ser peor. Y esto no es para que le tengamos miedo a Dios, no, es para que sepamos que así como Él nos ama, nos bendice, también es un Padre responsable. Y un Padre que solamente le da cosas buenas a sus hijos y no lo corrige cuando se equivocan, es un mal Padre. Pero un Padre que te da cosas buenas y cuando te equivocas te corrige, es un buen Padre. Y ya para concluir, valoremos el Espíritu que el Señor nos entregó. Conozcamos quién es el Espíritu de Dios y vivamos una vida que lo agrade y que Él pueda manifestarse en nosotros. Y si yo estoy hablando ahora es por el Espíritu, porque me pasé la tarde que no podía hablar. Cuando viene aquí y decirlo, busque otra persona que no pudo hablar. Mire, y estoy hablando. Porque el Señor está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Dios, porque tú estás aquí, Señor. Te doy gracias porque nos diste de tu Espíritu y porque Él está sobre tus hijos, Señor. Te doy gracias, Dios, porque sin Él nada podemos hacer. En el nombre de Jesús.